Gracias por acompañarnos en esta hora y estamos muy contentos de que estés con nosotros. Buenos días a todos, que Dios me los bendiga. Es un gusto saludar a cada uno de los que nos están viendo en este momento. Sabes, quiero tomarme un breve segundo y darle gracias a muchos que nos visitaron el domingo pasado. Realmente fue un gusto. Pude ver a algunas personas del Punto Life de la Pastora. Tuvimos algunos invitados nuevos del Punto Life aquí en El Placer. Realmente quiero decirte, fue una alegría para muchos de nosotros ver a personas nuevas, rostros nuevos, de personas que no habíamos tenido el privilegio de conocer antes. Así que si estuviste con nosotros este domingo pasado, gracias por habernos acompañado. Esperamos que Dios les haya bendecido de una manera muy personal. Y nuevamente quiero recordarte, mi nombre es el pastor Dan Arce, pastor de la iglesia Punto de Encuentro. Y donde tú estás hoy reunido es posiblemente un lugar llamado un Punto Life. Son lugares de nuestra iglesia. Nos reunimos en distintas casas o apartamentos, patios, lugares puestos por una familia en una comunidad para reunirnos y juntos entrar en comunión con Dios a través de su palabra. Muchos anhelan la comunión con Dios, pero no entienden que la comunión con Dios empieza leyendo su carta. Y quiero decirte que hoy, cuando tú y yo leemos la palabra de Dios, es la voz de alguien que está enamorado con nosotros, hablándonos, comunicándose con nosotros. Y hoy quiero decirte que vamos a continuar nuestra serie de restaurados. Dios restaurando mi vida, mi matrimonio, mi familia, mi hogar, mi trabajo, mis finanzas, muchas cosas. Y en esta mañana yo quiero tomarme la oportunidad de hablarte una historia extraordinaria encontrada en la Biblia, y quiero invitarte a que abras tu Biblia en el libro de Marcos. Y si tienes el libro de Marcos, que es el segundo libro del Nuevo Testamento, quiero que busques el capítulo número 2. Y de hecho de allí vamos a tener nuestra lectura de hoy. Y antes de que leamos este texto, ¿qué tal si hablamos con el autor de estas palabras? Y vamos a orar. Amado Dios, lo que estamos a punto de leer, la fuente de donde vamos a aprender es tu palabra. Domina y contrólala en nuestras vidas y haz algo increíble en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Marcos capítulo 2. Y voy a empezar leyendo el versículo 23. Así que acompáñame por un segundo. Cierto día de descanso, mientras Jesús caminaba por unos terrenos sembrados. Por cierto, este día de descanso es lo que la Biblia llama el día de reposo o el Shabbat en Israel. Y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas de grano para comer. Y entonces los fariseos le dijeron a Jesús: mira, ¿por qué tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso? Y Jesús les dijo: ¿acaso no han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Él entró en la casa de Dios. Esto era en el tiempo que Abiatar era el sumo sacerdote del templo. Y violó la ley al comer los panes sagrados que solo a los sacerdotes se les permite comer. Y no solo eso, también les dio una porción a sus compañeros. Después Jesús les dijo: el día de descanso o el día de reposo se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso o el día de reposo. Y luego él va al capítulo 3 y continúa por breves versículos algo muy interesante. Sígueme. Jesús entró de nuevo en la sinagoga y vio a un hombre que tenía una mano deforme. Y como era el día de descanso,
los enemigos de Jesús lo vigilaban de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. Jesús le dijo al hombre con la mano deforme: ven y ponte de pie frente a todos. Luego él se dirigió a sus acusadores y les preguntó: ¿permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso? ¿O es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Pero ellos no quisieron contestarle. Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban, profundamente entristecidos por la dureza de su corazón. Entonces les dijo al hombre: extiende la mano. Así que el hombre la extendió y la mano le quedó restaurada. Los fariseos salieron enseguida y se reunieron con los partidarios de Herodes para tramar cómo matar a Jesús. Qué interesante cómo dos personas en el mismo entorno o el mismo lugar pueden llegar a dos conclusiones totalmente diferentes de lo que pasó. Por un lado está un grupo extremadamente contento de que este hombre acaba de ser sanado. Años con una mano torcida, y por lo que estudiamos en su idioma original, era algo que había ocurrido después de posiblemente o una enfermedad o un accidente. Y ya la gente se había acostumbrado a ver este hombre con la mano torcida, posiblemente hasta apodos o sobrenombres de insulto o de afecto. Mira, mano chueca, mano tuerta, mira recogido. ¿Qué no habrán dicho de él? Por un lado tienes un grupo de gente posiblemente celebrando: ¡wow, chavo! ¡Puño! ¿Verdad? Siguiendo las normas del COVID. No, ahora me imagino había alegría por un momento. Y luego, por otro lado, totalmente hasta de demencia para este entorno mental de estos fariseos. Ellos no pudieron gozarse con este hombre que tenía la mano seca y tuerta por muchos años. La frustración de ellos fue mayor porque la rabia de ellos es que Jesús había hecho algo el sábado, el día de reposo, y ellos no podían ver la alegría. Ellos solamente estaban enfrascados. Y yo me hago una pregunta: ¿cuántas veces hay cosas en el hogar que pasan? Situaciones extraordinarias. Hablo quizás más a papá y mamá por un momento, y de verdad pasó algo extraordinario, y debido a que no se hizo como tú o yo hubiésemos querido que se haga, en vez de alegrarnos, nos molestamos. Dos perspectivas, la misma situación. Algunos celebran y otros molestos. Incluso dice el verso 6 del capítulo 3 que se fueron tramando cómo podían matar a este hombre que había hecho eso. En esta hora mi deseo es compartirte algo no algo, sino algunas cosas que encuentro en este pasaje que de verdad deberían iniciar la transformación, la restauración, y por eso he decidido titular el mensaje de hoy: ¿dónde comienza la restauración? Y espero que Dios pueda bendecirte con esto. ¿Sabes? Una de las cosas que he aprendido durante la pandemia y durante este tiempo de encierros es a valorar cuánto nuestros maestros y profesores hacen por nuestros hijos. Creo que la mayoría de los padres podrían estar de acuerdo conmigo. Hemos visto el trabajo que padres hemos tenido que hacer en casa con nuestros hijos por el colegio, y si algo esta pandemia me ha enseñado es cuánto merecen
nuestros maestros. Merecen un salario mejor, merecen mejor atención. Y sabes, si algún día cuando arranquen las clases nuevamente quieres acercarte y dar algún tipo de bendición a la maestra o al maestro de tus hijos, hazlo, porque mucho lo merecen. Mucho lo merecen. Otra de las cosas que he aprendido a valorar durante esta pandemia, digamos, sería el hecho de que reunirme en la iglesia es importante. Dios lo enseña en su palabra. Él nos anima a que no dejemos de reunirnos como algunos tienen por costumbre, y para algunos a lo mejor estar quizás como hoy en algunos que están en los puntos live posiblemente se acomodaron, pero el que lo ve en casa se quedó en pijamas, en media y un cafecito y se enrolló en el mueble o en la silla o en la cama para verlo. Y para algunos quizás eso es de mucho deleite, pero yo te confieso, para mí el hecho de congregarme en el templo como el cuerpo del Señor ha cobrado tanta más importancia. ¡Wow! ¡Cuánto extrañaba en un tiempo atrás! Y por eso hoy doy gracias a Dios que aunque la congregación no está totalmente en una asamblea, estamos todos reunidos con el favor de Dios en diferentes lugares, diferentes ciudades. Incluso si nos ves desde otro país, bienvenidos con nosotros en esta hora. Gracias por acompañarnos. Lo importante es que hoy vamos a celebrar la palabra de Dios juntos. Pero una de las cosas a las cuales te admito que no necesariamente me acostumbro es esto: mirar a una cámara que no tiene reacción facial. Es predicarle a una audiencia que no veo. Es hablar con personas que no me menean la cabeza o que se estén quedando dormidos para por lo menos yo saber, debo subir el tono de mi voz, debo bajarla un poquito, debo hablar más enfocado. Bueno, mil razones porque me río y te debo declarar esto. Cuando solo miras cámaras y luces, yo no me puedo ver a mí. Solamente puedo ver el lente de una cámara. Puedo ver una luz de este lado, puedo ver una luz de este lado, y si observas que mi mano hace sombras en diferentes momentos, tengo un micrófono frente a mí, tengo una cámara a cerca de 2 metros. Lo único quizás normal para mí es tener la Biblia al frente de mí, y eso me hace sentirme que estoy predicando, pero no me acostumbro. Sin embargo, yo creo que en este momento quiero ilustrarte algo. Yo ahorita no puedo verme a mí mismo predicando. De hecho, en este momento tampoco puedo verte a ti mientras estoy enseñándote la palabra de Dios. Pero si volteo el escenario, tú tampoco puedes verte a ti mismo. Tú no puedes verte a ti mismo en este momento mientras estamos escuchando el mensaje. Y me doy cuenta, viendo cómo estos fariseos, al parecer, lo único que les molestaba era que Jesús hiciese algo el sábado. Ellos no podían ver cuán soberbios se veían o cuán tontos los veía la misma gente. Y tú lees la palabra de Dios y tú te das cuenta que la mayoría descartaba el valor de este grupo de personas porque ellos se habían vuelto muy bien examinando la vida de los demás, pero eran muy malos examinando sus propias vidas. Soy llevado al texto cuando David en Salmo 139 le pidió a Dios que lo examine. David le decía, examíname, es más, revísame, chequéame, ve si algo en mí está mal. Cuando él dice, ve si hay algo en mí que está mal, es indicativo de que posiblemente él mismo no vea lo que está mal, pero Dios a lo mejor sí puede verlo. Y yo me hago la pregunta a menudo, ¿cómo se ve o cómo me veo yo
desde otra perspectiva. Cuando yo miro el lente de la cámara, yo puedo ver solo el lente. No me puedo ver a mí en un reflejo, no puedo ver a la audiencia que me ve en esta hora. Mas cuando me veo en un espejo, sí puedo verme a mí. Y si te veo a ti a través de un vitral o un vidrio, puedo verte a ti. Pero yo por lo general cuando ando en la calle, manejando, conduciendo, cuando estoy atendiendo, si eres dueño de un negocio y estás atendiendo a un cliente, rara la vez tú te puedes ver a ti mismo. Cuando estás en el hogar, hablando con tus hijos, con tu pareja, rara la vez tú te puedes ver a ti mismo. Yo de niño tenía una maña que yo me soplaba el pelo hacia arriba. Y un día mi mamá llegó y me pegó mi pelo con gelatina atrás. Pero el resto del día anduve haciendo, porque ya me había acostumbrado a una maña. Entonces mi mamá me puso a estudiar, a hacer mi tarea en la mesa y puso un espejo delante de mí. Y la puso allí tratando de hacerme ver en momentos cómo lucía yo. Y sabes, papá, mamá, por lo general hemos oído esta frase de nosotros: yo soy buen padre, yo soy una buena madre. ¿Y cómo lo sabes? ¿Alguna vez has sido padre de ti mismo? ¿Alguna vez has sido madre de ti mismo? ¿Alguna vez has tenido la oportunidad de ser papá o mamá sobre ti? ¿Te preguntas quizás cuán malcriados somos nosotros mismos? ¿Cuán maleducados o groseros o rabiosos somos nosotros mismos? Y pretendemos siempre decir a la audiencia que nos pregunta o ante un grupo de amigos a quienes queremos impresionar, no es que yo soy buen padre. Por lo general lo decimos cuando nuestros hijos quizás se portan un poco extraño, hacen algo no normal en un entorno que no quisiéramos que lo hagan y alguien nos pregunta, bueno, ¿y qué le pasa? Ay, yo no sé, ahora yo le he enseñado mejor. ¿Qué hay si la forma en que tú enseñas no es una buena forma de enseñar? ¿Te has preguntado alguna vez si la sabiduría que tú estás tratando de dar es sabiduría de Dios o tuya? Si tú y yo no aprendemos a mirarnos a nosotros mismos, error que estos fariseos cometían a menudo, ellos constantemente se habían vuelto muy excelente el uso del microscopio, que es ver algo de muy cerca, pero aparentemente no sabían usar espejos y verse a ellos mismos. Y muchas veces, papá, mamá, nos hemos vuelto unos astros viendo con microscopio la vida de nuestros hijos o hijos. Algunos de ustedes se han vuelto excelentes examinando la vida de tus padres con microscopios, como que si tú pudieses hacer un mejor trabajo. Y me hago la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que hemos agarrado un espejo a mirarnos en el rostro y decir, ¿cómo estoy haciendo las cosas yo? Empiezo con papá. ¿Te has preguntado qué tipo de padre eres? ¿Te quisieras escuchar tú a ti mismo todo el tiempo decir lo que tú dices? Si eres soberbio, a lo mejor dirás, sí, claro. Pero por lo general a quienes les gusta aconsejar no son buenos recibiendo consejo. Por lo general, a mí me gusta trabajar en diseño gráfico. Nuestro hermano Reni me ayuda y trabajamos juntos en el diseño gráfico. Nuestro hermano Osner también a veces nos ha ayudado. Incluso el hermano Iván a veces nos ha ayudado. Pero entre varios hemos ofrecido a veces idea y siempre hay uno, incluso a veces entre nosotros mismos, que decimos, no podemos cambiar esto. Y resulta que lo que pedimos que se cambie, nosotros mismos no lo habríamos podido cambiar porque no sabemos manejar la herramienta. E incluso por eso a veces es que vamos a un profesional para que haga el trabajo. Yo me pregunto si tú y yo
Estamos dispuestos a admitir que el profesional en nuestro hogar se llama Dios y no tu papá o tu mamá o tu hijo. Ninguno de ustedes, ninguno de nosotros somos los profesionales en casa. Dios es el que sabe hacer familia y hogar. Tú y yo tenemos que aprender. Y te digo algo, familia, papá, mamá, hijos, es tiempo que pongamos a un lado los microscopios y aprendamos a usar espejos en la casa. Que aprendamos a mirarnos a nosotros primero antes de andar juzgando, corrigiendo o queriendo restaurar el resto del hogar. Quiero informarte, el hogar no fue diseñado para que uno solo restaure a todos, sino para que todos seamos restaurados bajo Dios. Y espero que tú puedas decir amén a eso. Porque no se trata de que exista uno, tu papá o tu mamá o tu hijo, que siempre eres el que crees que quieres dar excesivas palabras de sabiduría. ¿Estás tú viviendo de acuerdo a lo que tú demandas de otros? ¿Estás tú haciendo lo que le has dicho a otros que no hagan? ¿Corriges tú una mala actitud en otros y tú a veces tienes esa mala actitud? Por favor, toma un minuto y te lo digo a perspectiva de estos hombres. Al parecer ellos no era primera vez que ellos le salían a Jesús en el día de reposo a criticarle algo que él iba a hacer. Por lo general no criticaban lo que hacía, sino por qué lo hacía en ese día. ¿No crees tú que eso eventualmente llegaría a molestar a Jesús y a los discípulos? ¡Wow! A cada vuelta de cada esquina me consigo un fariseo. ¡Epa, eso no! ¡Epa, eso no! ¿Pero por qué? Porque es que hoy es sábado. Y escúchame, a los fariseos les gustaba agregarle paticas al asunto. Y entiende algo, desde Génesis, Dios dice que él trabajó los primeros 6 días, pero el 7º día descansó. Ahora, en ningún lugar dice que él puso a Adán y a Eva a descansar. Dios dice, él descansó y fue llamado a partir de aquel día, el día de descanso, el día de reposo. Los judíos lo llaman el Shabbat. Ahora, tú lees en diferentes libros de Génesis y Éxodo y vas a encontrar, hasta Levíticos, vas a encontrar prácticamente como unos 39 reglones y cada título tiene sus subdivisiones. Pero hay un montón de cosas que fueron establecidas como leyes que no se deben hacer. Pero luego encima de eso, estos fariseos siempre al parecer tenían el deseo de agregar más de lo que Dios había dicho. El día de reposo había sido diseñado para que enfoquemos el día en Dios, en familia, en comunión. Ese es el plan de Dios. Los fariseos, al parecer, habían tornado el día de reposo en un tiempo de miedo y de respetar normas. Un pastor cuenta que una vez fue a Israel y estuvo en un tour, y en el tour daban unos 2-3 breaks para ir al baño en diferentes momentos, y él tan entusiasmado que se perdió los 3 cortos como recesos para baños, y entonces no se aguantaba y llegó al hotel desesperado, te imaginarás, y él estaba en el 9º piso y dice que entró corriendo, era el día sábado, y él sin pensar se metió en el ascensor, apretó 9, no había más nadie con él, y él dice que se paró en el 1er piso. Luego el ascensor se paró en el 2º piso. Luego el ascensor se paró en el 3er piso. Y así hizo. Él dice, mira, para el piso 6, 7, yo ya estaba que me desmayaba. Él dijo, en piso 7º, 8 tuve un semiaccidente, y cuando bajó con ropa diferente, te imaginarás lo que ocurrió. Y dice que cuando bajó, hizo lo mismo, se detuvo en cada piso.
y molesto se bajó al lobby del hotel y dijo, voy a hablar con el manager, con el gerente para echarles sus 3, 4 cuentos y decirles cómo su ascensor está dañado. Y uno de sus amigos le dijo, mire, ¿para dónde vas con tanta rabia, chamo? Parece que fueras a invadir un país. Le digo, no, es que el ascensor está mal logrado. Nosotros hemos pagado para tener un buen hotel y el ascensor no sirve. Le dice, ¿cómo que no sirve? Yo acabo de usarlo. Él dice, sí, pero se detiene en cada piso y yo no marqué ningún otro piso, pero el 9º. Y le dijo, epa, hoy es sábado. No, a mí no me interesa si es sábado, domingo, lunes, martes. No es que hoy es el Shabbat. No, a mí no me interesa si es Shazam, dijo él. No, es que escucha. Los judíos en el Shabbat han declarado que presionar el botón del ascensor es hacer una obra y no descansar, por lo tanto lo han vuelto ilegal. Por lo tanto, todos los ascensores a las 6 de la tarde el viernes automáticamente se vuelven en modo Shabbat hasta el sábado a las 6 de la tarde. ¿En serio? ¿Apretar un botón no es romper el día de reposo? Parece un poco extremo. Pero te voy a decir algunas cosas que ellos habían dicho. Una de las que los fariseos dijeron fue, quien camine más de 3,000 pasos ya rompió el Shabbat. O sea que dentro de los 3,000 pisadas está bien, pero 3,001 ya estás en pecado. Pero eso no era todo. En el Shabbat, los fariseos dijeron que no podías prender una vela. En el Shabbat, los fariseos dijeron que no podías escribir una carta. Según ellos, en el Shabbat, no te podías bañar. Y obviamente, incluso los fariseos llegaron a decir que no podemos sanar o bendecir en el día de reposo. Y Jesús les dice algo tan interesante. Presta con atención aquí en el verso 26. O empecemos en el 25. Y Jesús les dijo, ¿acaso no han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Él entró en la casa de Dios en el tiempo que Abiatar era el sumo sacerdote y violó la ley al comer los panes sagrados que solo a los sacerdotes se les permitía comer. Pero además también les dio una porción a sus compañeros. Y Jesús mira a estos fariseos y en el verso 27, Él los confronta con una verdad tan dura. Mira lo que dice el verso 27. Después Jesús les dijo, el día de reposo o de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Y él concluyó diciendo, es más, les quiero decir que Dios es Dios por encima aún del día de reposo. Los fariseos habían llevado a la nación a que temieran más el día de reposo que a Dios. Al punto que si había un hambriento, un enfermo, un necesitado, no movían un dedo para ayudarle, porque no, hay que honrar a Dios a través de no hacer nada en el día de reposo. Los fariseos no habían entendido todavía que Jesús había venido al mundo a restaurar vidas y comunión entre Dios y el hombre. Los fariseos estaban más pendientes de que todos obedezcan la ley a que ellos dijeron que eran buenos. Muchos padres y madres en el hogar solo estamos pendientes de que nuestros hijos hagan caso a lo que yo les digo que se debe hacer. Y mi pregunta es, ¿están tus leyes, tus reglas, tus normas en tu matrimonio, en tu hogar? ¿Están estas apuntando a una mejor comunión con Dios o solamente a que no se hagan cosas que a ti no te gustan? Porque si tú esperas que todos en casa sean igual a ti, estás equivocado. Nunca va a ocurrir. Hay muchas personas en tu casa que son diferentes a ti.
Hablábamos con los matrimonios hace unos días atrás, recordándoles, no trates de cambiar a tu pareja, no puedes hacerlo. Solo Dios cambia. Papá, mamá, tú no puedes cambiar a tus hijos. Hijos, tú no puedes cambiar a tus padres. Solo podemos cambiar nosotros y hacer que las normas de convivencia, que las reglas establecidas en cada hogar inspiren a una mejor comunión con Dios. Porque la realidad es que a veces Dios va a restaurar tu hogar, tu vida, tu matrimonio, usando estrategias no convencionales. O a veces va a hacer cosas que tú no hubieses hecho. Porque Él es Dios y no nosotros. De hecho, esto que molestaba a los fariseos no era nuevo. Si tú vas al libro de Lucas capítulo 13, la Biblia cuenta de una mujer. De hecho, déjame mostrártelo. En Lucas 13, verso 10, Dios dice, cierto día de descanso, pausa, nuevamente, este es un día de reposo, un sábado, el Shabbat. Ahora sigue. Mientras Jesús enseñaba en la sinagoga, él vio a una mujer que estaba lisiada a causa de un espíritu maligno. Había estado encorvada durante 18 años y no podía ponerse derecha. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, apreciada mujer, estás sanada de tu enfermedad. Luego la tocó y al instante ella pudo enderezarse. Y cómo alabó ella a Dios. En cambio, el líder a cargo de la sinagoga se indignó de que Jesús la sanara en un día de descanso. Hay 6 días en la semana para trabajar, dijo la multitud. Vengan esos días para ser sanados, no el día de descanso. Así que el Señor respondió, hipócritas, cada uno de ustedes trabaja el día de descanso. ¿Acaso no desatan su buey o su burro y lo sacan del establo el día de descanso y lo llevan a tomar agua? Esta apreciada mujer, una hija de Abraham, estuvo esclavizada por Satanás durante 18 años. ¿No es justo que ella sea liberada aún en el día de descanso? ¿Estás viendo el objetivo de Jesús? Jesús hace entender que incluso la enfermedad de esta mujer no fue por un error postoperatorio, no fue por una enfermedad con la cual nació. Dice que había algo espiritual en ella que por 18 años la había tenido encorvada. Y yo me pregunto cuántos hoy en nuestros hogares tenemos gente encorvada en nuestra familia por una batalla espiritual que tienen, y tú crees que porque hace 2, 3 reglas que tú pusiste, va a haber cambio. Hay cosas que no van a cambiar por esfuerzos físicos, sino espiritual. Papá, mamá, escucha. Lo espiritual controla lo físico no controla lo espiritual. Tú y yo tenemos que entender, Dios va a usar días, métodos o personas que tú personalmente no habrías escogido para lograr restaurar cosas en tu vida, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu hogar, en tus finanzas, en tu trabajo. Dios va a trabajar, no siempre de nuestra manera. ¿Podrías aceptarlo? ¿Podrías aceptar que Él sabe lo que Él está haciendo? Y no todo lo que ocurre es fruto de algo que tú has hecho. A veces el enemigo quiere destruirte. Muchos vivimos bajo la sombra de nuestro pasado y yo hice esto y voy a proteger que mis hijos no hagan eso, y tú proteges unas normas. Muchos padres no quieren que sus hijos tengan amistades, pero no estás dispuesto a pasar tiempo con tus hijos y estas amistades que ellos quieren tener. Tú presumes que tus hijos van a tomar las mejores decisiones,
por su propia cuenta. Cuando en el Antiguo Testamento, en la historia de Ruth, la Biblia dice que Elimelech, un hombre cuyo Dios era Jehová, tenía 2 hijos. Y el nombre de uno significaba enfermo y el otro significa débil. Nuestros hijos no son lo suficiente fuertes para tomar las decisiones por sus propias cuentas en los primeros años de su vida. Sin embargo, muchas veces tú y yo hemos tomado decisiones físicas cuando hay un trabajo espiritual, y a veces tú quieres que tus hijos tomen las mejores decisiones. No lo van a tomar necesariamente por su propia cuenta, pero a veces tú tienes que dejar que el Espíritu de Dios controle tu vida para que tú puedas dar un ejemplo a tus hijos, para que el Espíritu de Dios controle sus vidas y ellos también sigan a Dios. Pero si tú no quieres seguir a Dios, ¿cómo pretendes que tus hijos sigan a Dios? Si tú no te quieres humillar y rendirte delante de Dios, ¿cómo esperas que tus hijos quieran humillarse y rendirse delante de Dios? Papá, mamá, escúchame. Nada de lo que tú enseñas tiene valor si no lo estás viviendo. No esperen que sus hijos hagan solo lo que ustedes les dicen. Los fariseos decían: no hagas eso, no hagas esto, no hagas esto. Y ellos mismos eran vistos por sus vecinos haciendo lo que les decían que no se debe hacer. Te lo dije 2 semanas atrás, nosotros mismos rompemos las normas que establecemos. Deja de ser la autoridad absoluta. Deja de tratar de ser la vid y simplemente ser la rama. Deja que Dios sea el que fluye vida en ti y en tus hijos. Ríndete a Dios. Padres, ríndete a Dios. Hijos, ríndanse a Dios. Hijos jóvenes, dejen de pelear y ser soberbio y siempre creer que tu sabiduría es mejor, que tus consejos son mejores que la de tus padres. No lo eres. Y por más que tú puedas llamar a 3 amigos tuyos y ellos te apoyen, mídete ante Dios. Mídete delante de Dios, para que tú entiendas dónde debe estar lo correcto. Somos buenos con microscopios, pero malos con espejos. ¿No lo crees? Por cierto, cuando Jesús sanó a esa mujer, adivinen qué día era. El día de reposo. De hecho, más adelante en el libro de Juan, capítulo 5, Dios sana a un paralítico. Tenía 38 años no pudiendo caminar por su propia cuenta. Y Jesús lo sanó con un modo no convencional. Escupió sobre el suelo, hizo barro, muy anti-COVID. Escupió el suelo, hizo lodo, barro y lo puso sobre sus ojos y luego lo lavó con el agua de un estanque y fue sanado. Pero los fariseos solamente veían que él fue sanado en el día de reposo. Su molestia en todos estos casos, su rabia de que Jesús no guardaba el día de reposo, les cegaba para ver lo bonito que Jesús había hecho en el día de reposo. Lo cual me lleva al inicio de este texto, comenzando en Marcos 2, verso 23. Al parecer la Biblia dice que los discípulos venían conversando con Jesús por un caminito en medio de una cosecha de trigo. Y eso es lo que Jesús hace con nosotros. Él tiene comunión. Y a lo mejor venían hablando del último sermón que Jesús había predicado. Náguara, Jesús, eso estuvo brutal. Náguara, cuando dijiste esto, a lo mejor salió por allá. Náguara, Jesús, predicaste más de 1 hora. Náguara, yo sé. Sé para los que quizás me critiquen si predico más de 45 minutos. Pero ¿sabe? La realidad es esto. Jesús logró tener comunión con estos discípulos. A diferencia de los fariseos. Era el día de reposo, ¿cierto? Sí, ese era el día de reposo. ¿Dónde debían estar todos? ¿En casa adorando a Dios o en el templo o en casa teniendo comunión?
Y Jesús venía de predicar y posiblemente iba a predicar o a almorzar o algo. Incluso al parecer los apóstoles tenían hambre y Jesús le dice, chamo, pero estamos en un campo de trigo, agarra un poquito, ¿vale? Y ellos empiezan a comer trigo y cuando sacan de las plantas de trigo salen los fariseos de los arbustos. ¡Ah! ¡Te pillamos! ¡Tócala! ¡Ja! Te pillamos con las manos en la masa. Pecador. Era como casi alguien acosando a alguien, como que, epa, loco. A mí me da risa a veces la gente que dice criticarnos o no estar a favor de nosotros, nos siguen. Ocurre en redes sociales. Yo no estoy de acuerdo con fulano. ¿Y por qué lo sigues? Haz no seguir más y se acabó tu dolor de cabeza. Pero escúchame, si haces las cosas bien, la gente te va a seguir, aunque te critique, van a seguirte. Sigue haciendo las cosas bien. Eso es lo importante. Pero hay algo que me llama la atención aquí. Estos fariseos salen de en medio de la planta de este campo de trigo, porque acaban de ver a los discípulos arrancar algunas espigas. ¡Ja, ja! Estás pillado. O sea, una locura total. Y sabes, mira algunos ejemplos donde Pedro o Juan han defendido cuando llegaron niños y Jesús estaba predicando y estos discípulos, epa, váyanse, aléjense. No, en este momento a lo mejor yo me imagino a los discípulos molestos. Ya un momentico que me voy a echar a este fariseo. Cuando hay oposición dentro de tu familia, dentro de la iglesia, a veces debemos aprender a cuándo responder y a qué responder. Si tú te pones a responderle a cada crítica que recibes como papá, como mamá o como hijo, eres muy delicado. Yo me imagino a los discípulos. Lo que pasa es que, y con el trigo en la mano, ellos los estaban acusando de que estaban cosechando, o sea, como que sacaron el tractor, sacaron los burros, los camellos, los bueyes, los animales que iban a usar para el arado y van a sacar la cosecha. No, tenían hambre, venían caminando de punto A a punto B, agarraron un poquito y empezaron a comerse el trigo así crudo en la boca y ¡están cosechando! Esa es la ley. Aquí está, infringiste el artículo 11, subraya 14, subpunto 999, sección 1500. Esos son la gente que provoca darle con la Biblia pasta dura, pero por la cabeza. Pero en este momento, Jesús interviene. Papá, mamá, me pregunto cuántas veces tú tienes que dejar que Jesús sea quien intervenga en una discusión en casa y no tú. Papi y mami, escucha esto. Si tú y yo nos volvemos la única fuente de sabiduría en casa, nunca estamos dando espacio para que Dios sea la fuente de sabiduría en nuestro hogar. Espero que eso haya pesado. Si la única fuente de sabiduría eres tú y tu sabiduría, tú eres el límite. Pero si la fuente de sabiduría es de Dios, el cielo es el límite. Deja que a veces Dios derrame sabiduría en tu hogar y no siempre seas tú, tu papá, tu mamá o tu hijo. Deja que Dios a veces intervenga. Es necesario. Deja que Dios intervenga a veces en el hogar. No pretendas tratar de corregir cada problema que sale. A veces algunos problemas tienen que durar un tiempo para que el del problema y el que no es el del problema todos aprendan. Porque Dios siempre quiere enseñar a todos, no solo a uno o a otro. Digo esto porque siento que los fariseos habían mal entendido la razón de la ley. De hecho, minutos después, Jesús le diría a estos fariseos, hey, el día de reposo fue hecho para el hombre, para que el hombre se enfoque en Dios.
Pero tú estás ahora haciendo de que el hombre fue creado para obedecer las leyes que ustedes han inventado del día de reposo. Familia, recuerda que la necesidad humana siempre debe ir por encima de la tradición humana. Si alguien está en necesidad en nuestra familia, la tradición nunca debería detenernos para no ayudar. Cuando Jesús es quien responde a los fariseos y no los apóstoles, me doy cuenta de una lección muy valiosa aquí, es que a veces debemos saber a qué responder, o a veces debemos saber quién debe responder. Van a haber situaciones en el hogar y en la familia que queremos corregir de una vez. Esto ocurre especialmente con los hombres. Los hombres, a menos que haya uno u otra persona que es el que siempre quiere hablar, pero siempre queremos corregir el error. Muchas esposas vienen a nosotros porque quieren hablar y a veces sabemos escuchar, pero siempre queremos oír y arreglar el problema. Me pasa todavía y mi esposa continuamente me recuerda: papi, solo necesito que me escuches. Hay momentos que mis hijos me han dicho: papá, no necesito que mi pastor me escuche, necesito que mi papá me escuche. Wow, eso significa que no debo venir, bueno, así dice, no, debo simplemente escuchar. Los fariseos no estaban viendo el disfrute que Jesús tenía con los apóstoles, ni ellos disfrutaban de esa comunión. Ellos estaban desde lejos con microscopios analizando cada pisada, tratando de encontrar un error. Y Jesús les hizo entender que la necesidad humana era mayor que la tradición humana. Cuando alguien en el hogar, en el núcleo, en la familia, en la iglesia está en necesidad, esa necesidad debe estar por encima de tradiciones, por más buena que la tradición sea. Cuando Jesús confronta a los fariseos, no los confronta porque les cae mal, los confronta porque está tratando de hacerles recordar para qué fue hecho, para qué fue creado el día de reposo. Y les hace entender: ustedes mismos han roto las leyes para las cuales fue diseñado el día de reposo, que era tener tiempo con Dios y pasar tiempo con la familia. Pero ustedes están ahora pendientes en quienes rompen las leyes para condenarlos públicamente y hacerlos pasar vergüenza. Y me pregunta: ¿cuántas reglas en el hogar están puestas para que podamos criticar a alguien más? Y si no me crees, mira lo que ocurre en el capítulo 3 de Marcos. Sígueme. Dice: Jesús entró de nuevo en la sinagoga y vio a un hombre que tenía una mano deforme. ¿Por qué la Biblia no dice había un hombre con una mano buena? ¿Por qué fue que se resalta siempre el error, la deformidad? A lo mejor el señor se llamaba era Luis o Jaime, pero decían era el torcido. Porque tendemos a encontrar los errores y etiquetar a la gente por las fallas que tienen. Me ha pasado. No te sientes ahí en tu silla de justicia y digas: no, nunca lo hago. Lo has hecho. A lo mejor lo hacemos en nuestra casa, o a lo mejor lo haces en tu mente, pero ya ahí es suficiente, porque ya etiquetaste a alguien. Ya pusiste su nombre. Y la Biblia nos dice en el versículo 2, pasó algo más. Como era el día de descanso, de reposo, los enemigos de Jesús lo vigilaban de cerca. Porque si él sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarle por trabajo en el día de reposo. Wow. ¿Cómo la religión tiende a complicar la comunión con Dios? La comunión que Dios quiere con el hombre, por lo general, la mayoría de las religiones tienden a complicarlo. La mayoría de las religiones tienden a hacerlo más difícil. Dios lo complicado lo simplificaba. Dios dio mandamientos por toneladas. Digo, se lo voy a simplificar en 10. Y Dios dejó los 10 mandamientos en unas tablas. Y digo,
Si eso es todavía muy difícil, quiero llevarte a dos principales. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Si tú obedeces estas dos, esos dos se van a encargar de las 10 y estas 10 se van a encargar de las demás. El objetivo de Jesús siempre era simplificar la obediencia a Él. El objetivo de la religión es siempre complicarlo para ver si de verdad eres real. Pero quienes pregonaban la realidad rompían las leyes que ellos mismos estaban inventando. ¿Te das cuenta cómo la familia somos exactamente lo mismo? La iglesia somos exactamente lo mismo. Todo el que está en el punto live ahorita viendo este video, todos son la misma manera. Tú has roto principios de Dios, pero cuando ves a otro romper un principio de Dios, ¡ay, mira lo que hay! Que inaceptable. Jesús estaba tratando de enseñar algo tan importante. Jesús aquí quería también hacerles entender que ellos podían ser más que simplemente los errores que cometían. Pero mira lo que él dijo en el verso 3 de Marcos capítulo 3. Jesús le dijo al hombre con la mano deforme: ven y ponte de pie frente a todos. Luego se dirigió a sus acusadores y les preguntó: ¿permite la ley que hagamos buenas acciones en el día de descanso? ¿O es un día solo para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Pero ellos no quisieron contestarle. ¡Wow! Qué impresionante escenario aquí donde Jesús está tratando de hacer ver a estas personas. Y llama a este hombre. Y lo llama delante de todos y le dice: ven, saca la mano. ¿Sabe? Yo me imagino que este hombre, como cada otro día de la semana, había estado allí nunca esperando que un milagro ocurra. Y a lo mejor yo me atrevo a decir, esto hoy, que a lo mejor hay muchos hoy que no están anticipando un milagro de Dios en tu familia, en tu hogar, y dicen: no, todos pueden ser restaurados menos yo. ¿Qué hay si te equivocas? Yo me imagino a este Luis Ramón, el tuerto, el chueco, no sé, limpiándose un diente, una uña, distraído por completo, y Jesús lo llama y dice: hey tú, ¿ah? ¿Qué? ¿Yo? Sí, tú. Ven y párate aquí delante de todo. Y él tuvo el mismo temor que todo. Ay, ¿qué me vas a poner a hacer? Y Jesús le dice: extiende tu mano. No, mundo, Señor Jesús, yo no puedo hacer eso. Jesús siempre te va a pedir que hagas lo que tú ya has aceptado y que crees que ya no puedes hacer. Pero si Él te pide que lo hagas, es porque Él tiene planes diferentes. Jesús le dijo a una mujer samaritana: ¿dónde está tu esposo? No, mundo, yo no tengo marido. Es verdad, 6 has tenido, el que contigo está no sirve para nada, pero yo voy a restaurarte a ti, samaritana, para que tú llegues a ser una gran mujer, una gran madre, una gran esposa un día. Mira, tú, hombre de mano tuerta, saca la mano. No, yo no puedo. Sí, yo sé que ahorita no puedes, pero lo que estoy a punto de hacer en ti va a ser posible de que tú puedas usar la mano otra vez. Créeme, yo sobre todo entiendo, después del accidente, esta mano estaba completamente cerrada, estos 3 dedos, solamente el índice parecía poder apuntar, y recuerdo un día que se movía un poco y me sentía un poco feliz. Yo dije: bueno, este va a ser mi nuevo normal. Va a ser mi nuevo normal. Y un gran amigo empezó a estimularme. Dijo: mira, fulano de tal me va a venir a hacer unas terapias, ven conmigo. Y doy gracias a Dios por mi amigo que me ayudó, me estimuló, y pude ir a un buen terapia. Y saben, hoy puedo abrir mi mano. Hace unos domingos atrás toqué el teclado en el tiempo de la alabanza.
Tuve un tiempo sabroso, ¿sabes por qué? Lo que yo en un momento de mi vida pensé que no volvería a usar, hoy puedo usarlo otra vez. Puedo abrir mis manos, puedo acariciar a mis hijos, puedo tomar el rostro de mi esposa, ¿verdad? Puedo rascarme la cabeza, puedo hacer de todo ahora porque lo que no funcionaba antes ahora funciona. Y quiero decirte que Él dijo, extiende tu mano. Su corazón inmediatamente dijo, no puedes. Por lo tanto, Él dijo, yo no puedo. Pero Él lo dijo porque Él estaba tratando de hacer entender algo a los fariseos. ¿Te das cuenta? Los corazones de los fariseos estaban torcidos como la mano de este hombre. Y Jesús sanó la mano del hombre como un ejemplo de que si los fariseos confiaban en Jesús, sus corazones podían dejar de estar arrugados y ser libres. Y por eso delante de ellos dijo, extiéndelo. La mayoría de las cosas que tu mano se extiende para agarrar, primero empezó en tu corazón. Y Jesús sabe eso. Pero lo que tú tienes que saber es que cuando Jesús te da la orden para hacer algo, por lo general con la orden va a venir la habilidad de poderlo hacer. Y Jesús quería traer libertad a los corazones. El hombre se fue de allí con una mano sanada. Los fariseos se fueron de allí con los corazones todavía arrugados y doblados. Ellos no permitieron que Dios restaure sus corazones. Papá, mamá, de nada sirve que tus hijos puedan permanecer bien peinados en un evento si por dentro sus corazones están desorganizados. Y si por dentro sus corazones están desorganizados, es que probablemente a veces los tuyos y los nuestros por dentro también están desorganizados. La restauración empieza en el corazón. Puedes arreglar todo lo que quieras por fuera, pero si no dejas que Dios restaure el corazón, nada terminará restaurado. Yo espero que en esta hora Dios haya podido hacerte entender que lo que quiere hacer en ti es más grande que lo que se ve por fuera. Él quiere trabajar dentro, porque adentro hay cosas torcidas que están torciendo lo de afuera. Deja que Dios restaure adentro para que la restauración afuera empiece a ocurrir después. Te amo, amigo, te amo, amiga, y gracias por haber escuchado, porque hoy Dios te habló. ¿Qué decisión vas a tomar al respecto? ¿Vas a simple decir gracias por la palabra y irte a casa? Si yo fuese tú, yo me tomaría un minuto en estos momentos y pensaría muy bien en cuanto a cómo te habló Dios y qué quiere Dios hacer en ti. No olvides, Él quiere empezar con tu corazón, porque allí comienza la restauración. Que Dios te bendiga. ¿Disfrutaste de este mensaje? A continuación, queremos dejarte un espacio donde puedas compartir tu propia experiencia de cómo Dios te habló. Y para eso queremos ayudarte dejándote unas pequeñas preguntas.